Muy buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda García Ospina y el día de hoy les voy a explicar sobre una enfermedad muy común en los equinos cuarto de milla americanos, las cuales se caracterizan por tener una patología a nivel muscular denominada la parálisis periódica hipercalémica. Comenzaremos en primer lugar con la etiología. Entendemos esta enfermedad como Hyperkalemic Periodic Paralysis, por sus siglas en inglés, HIPP, la cual es una enfermedad de carácter hereditario, la cual es generada por un defecto genético, la cual produce alteraciones a nivel de los canales de sodio, ¿sí? Esto, a grandes rasgos, conduce a un rasgo de hipercalemia, que es decir, el aumento de potasio a nivel sanguíneo, lo que incrementa las contracciones musculares. Aquí en la imagen de la derecha yo quiero que ustedes se fijen, acá vemos un cimental destacado, un cuarto de milla americano estadounidense, que se destacó mucho en innumerables competencias de la American Quarter Horse Association, y este equino se llamaba Impressive. Impressive, a pesar de ser tan destacado en el ámbito deportivo, se caracterizó porque su descendencia, porque principalmente él tenía el gen del HIPP, y él fue como el comienzo de todo, porque desarrolló, tras su enraizamiento, conllevó a que otros equinos cuarto de milla tuviesen esta enfermedad. Eso se les explicaré a continuación, después de la fisiopatología. Entonces, vamos a entrar en cómo se desencadena esta enfermedad. Y básicamente se da por una sustitución de aminoácidos. ¿Cómo así? Vamos a tener un cambio a nivel en el ADN, en un codón muy específico, específicamente en el codón del gen SCN4A, un cambio de las bases nitrogenadas que van a ser guanina. En lugar de guanina vamos a encontrar la citosina. Entonces, este cambio de estas bases nitrogenadas me genera un aminoácido diferente al que esta cadena, como tal, este codón del ADN del equino debía estar, ¿sí? En este caso, nosotros necesitamos una leucina y fue reemplazada por una fenilalanina. Esta alteración se desarrolla a nivel de los canales del sodio, ¿sí? Entonces, ese canal del sodio es una proteína de membrana, como la podemos ver ahí en la imagen, que es dependiente del voltaje, ¿sí? Se encuentra en las membranas celulares del miocito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo tengo esta alteración, voy a generar mayor cantidad de potasio extracelular y mayor cantidad de sodio intracelular. Entonces, fijándonos en la imagen blanca que está a la esquina superior derecha, vamos a encontrar que cuando yo suplemento altas cantidades de potasio en la dieta, puede ser por pasturas, puede ser por suplementos, puede ser incluso por algunas melasas que vienen con altos contenidos de potasio. Esto puede coger dos rutas. La primera es que el organismo en sí, cuando detecta altas cantidades de potasio, va a estimular la producción de aldosterona. Y esta aldosterona a nivel renal va a generar su eliminación, su excreción, ¿sí? Para que ese potasio en exceso no genere alteraciones a nivel muscular, ¿sí? Sin embargo, otra parte de ese potasio que nosotros estamos dando extra va a pasar a nivel intracelular. Cuando entra a nivel, dentro de la célula, de forma normal va a ocurrir una despolarización de la membrana. Lo que va a conllevar es que si ingresa mayor cantidad de potasio, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es regular con la entrada de sodio. Entonces va a entrar mayor cantidad de sodio y a su vez, de forma compensatoria, esa cantidad de sodio que está ingresando va a hacer que vuelva y salga el potasio para que la membrana, sus cargas se vuelvan a equilibrar. Sin embargo, como les mencionaba, esa proteína de membrana tuvo ese cambio a nivel genético y está, por decirlo así, porosa. Pasan mayor cantidad de sodios. Entonces, a mayor cantidad de sodios que ingresen, mayor cantidad de potasio va a ser excretado a nivel celular. Entonces vamos a tener tanto el suplementado por la dieta, tanto el potasio que es excretado por la célula de forma compensatoria, lo que incrementa de manera abismal los niveles de potasio. Entonces esto constantemente me genera la despolarización de las membranas, llevándome a los signos del HIPP, como lo pueden ser la hiperexcitabilidad, las miotonías, la debilidad y otra serie de signos que vamos a nombrar a continuación. Entonces, aquí en materia les voy a mencionar lo del gen de Impressive. Impressive era un equino que se consideraba un homocigoto dominante, es decir que las dos, esto tiene un modo de herencia autosómica dominante en donde por lo menos una sola réplica del gen en ese individuo, tanto por alguno de sus parentales, principalmente puede ser la hembra o el macho, no importa, se da más común en machos que en hembras, se reporta según la literatura. Sin embargo, cualquiera de los dos géneros puede tener la enfermedad y su descendencia, así tenga una sola copia del gen, es decir, sea heterocigoto, va a contraer la enfermedad.
en mayor o menor medida. Pero el asunto es que en este caso, en el cuadro de la izquierda, les quiero demostrar que el macho es el que tiene la H mayúscula, es un heterocigoto, ¿sí? En este caso, cuando son animales heterocigotos, cualquier animal que se enrace heterocigoto con uno que es homocigoto recesivo, que no tiene HIPP, van a transmitir la enfermedad al 50% de su descendencia, como lo podemos notar en los equinos que están ahí resaltados de color rosado. Los que están de color negro no tienen la enfermedad. Cuando enrazamos dos individuos que tienen HIPP, ¿sí?, de manera heterocigota, entonces vamos a tener dos individuos, el 50% de la población van a ser heterocigotos, un 25% no va a tener el gen y otro 25% va a tener un gen completo, un gen homocigoto. Este gen homocigoto es impressive. Él venía ya con esa alteración genética de base, no se conocía en ese momento, y por eso fue que se empezó a enrazar, porque pues era muy reconocido y querían que su descendencia tuviese la misma capacidad que él tenía para las competencias. Pero se cometió el grave error de no realizar el análisis genético, y pues esto fue lo que ocurrió. Entonces, cuando yo enrazo un homocigoto, como lo vemos ahí, un homocigoto en la imagen, en el cuadro de la derecha, HH, las dos están mayúsculas, NN, los dos están minúsculos, ¿sí? La hembra está sana, pero el macho está completamente con la enfermedad. Lo que vamos a tener es un 100% de los individuos siendo heterocigotos que tienen la enfermedad. Como les reitero, es una enfermedad autosómica dominante que si son una copia del gen ya la va a tener, pero que me diferencia que sea heterocigoto a homocigoto. Heterocigoto es básicamente que los signos no van a ser tan graves. Puedes tener desencadenantes, ¿sí? Como lo puede ser el estrés por el transporte, el estrés por cambios en la alimentación, el estrés por exceso de ejercicio, aunque no se reporta demasiado, pero ese tipo de alteraciones me conllevan a HIPP. En cambio, los homocigotos tienen una enfermedad ya crónica de base que cualquier cosa les va a desencadenar la enfermedad. Tanto cualquier mínimo problema de la alteración, cualquier mínimo problema de estrés, y de hecho algunas veces ellos están pasteando de la forma más tranquila posible y ya desencadenan un cuadro. El organismo en sí agrava los signos de una enfermedad. Entonces, aquí a continuación tenemos los signos clínicos. Este equino que está acá, que vemos en la imagen, muy posiblemente pues bueno, está desarrollando tremores, miotonía, muy posiblemente calambres. No sabemos si desarrolló colapsos corporales, pero pues podemos mencionar que sí siente cierto grado de incomodidad, dolor, una debilidad. Algunos equinos también reportan que tienen el colapso del tercer párpado y también recumbencias involuntarias. Todos este tipo como de signos se dan en un lapso entre 15 a 60 minutos, dependiendo como tal de la afectación genética que tenga mi animal. Entonces, cuando yo tengo un heterocigoto, los signos van a ser tipo tremores, miotonías, cosas así muy leves, ¿sí? No me van a comprometer en mayor medida, a no ser de que yo ya exagere con los factores externos que me desencadenan la enfermedad, ¿sí? Pero en los homocigotos vamos a tener transpiraciones, posiciones de perro sentado, sonidos fuertes respiratorios, porque pues a nivel de los músculos intercostales no van a poder respirar, se van a quedar completamente paralizados, la caja torácica no se va a expandir, no vamos a tener una buena apertura a nivel pulmonar, lo que me va a conllevar a un incremento de la frecuencia respiratoria buscando compensar esa ausencia como tal de oxígeno que está ingresando a mi organismo. Y también una elevada frecuencia cardíaca ligada pues porque el corazón es músculo y este también se ve alterado a nivel de la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a generar es muy posible una muerte por una falla cardiorrespiratoria en los individuos homocigotos. Entonces, aquí algo muy importante es, HIPP suele ser como un diferencial la rhabdomiólisis por esfuerzo, pero vamos a diferenciar bien una de la otra. Entonces, la rhabdomiólisis por esfuerzo, en los equinos ellos suelen tener sus episodios, pero después quedan con dolor, el típico dolor que se genera luego de realizar un ejercicio. Entonces, pues también eso le genera la rigidez muscular, una rigidez a la marcha, rigidez en miembros posteriores, a nivel de la grupa y a nivel del cuello, ¿sí? Y pues esto se asocia más que todo al ejercicio. HIPP también se asocia al ejercicio, pero como les mencioné, se desarrolla más por eventos estresantes, transporte, enfermedades de base. Eso es muy, muy importante porque equinos que ya tengan signos de otro tipo de enfermedades desarrollan más fácilmente el HIPP involucrado, lo que conlleva a, así sea un individuo heterocigoto, agrava aún más el cuadro clínico que está presentando el animal y muy posiblemente vaya a morir. La rigidez se da a nivel del flanco, el cuello y también de los hombros, como lo pudimos ver aquí en este individuo que les mostré aquí anteriormente, a nivel de la escápula, en este caso derecha. Empieza a hacer signos de pedaleo, de incomodidad.
Y pues es muy usual que estos individuos que tengan high PP desarrollen completamente lo que les mostré anteriormente y después sigan como si nada, como si verdaderamente nada hubiese pasado y su vida sigue completamente normal. Entonces es fundamental que nosotros como médicos veterinarios comprendamos lo que desencadena esto, preguntemos al propietario y asimismo podamos definir como esto es una rhabdomiólisis por esfuerzo o puede ser high PP. Aunque es muy importante que como tal, ya entrando en el ámbito del diagnóstico, la Asociación Americana del Cuarto de Milla Americano, la que les mostré anteriormente en Estados Unidos, ellos después de que se dieron cuenta de que Impressive generó como tal este cambio, estas alteraciones a nivel de toda su descendencia, decidieron que todos los equinos cuarto de milla americanos fuesen testeados a nivel genético para saber si tenían o no tenían la enfermedad. ¿Por qué? Porque en los tratamientos que les mostraré a continuación, algunos de ellos pues generan doping. ¿Sí? Entonces, si yo llevo a este equino a competencia y no lo tengo bien diagnosticado con high PP de forma como tal seria, con documentos legales, muy posiblemente no participe en competencia, sea sancionado y no pueda volver a participar. Entonces, con esto, la Universidad de Davis en California, en Estados Unidos, pues permite un testeo de estos individuos y de hecho ellos se venden con un testeo que dice tiene o no tiene high PP. Aunque pues hay muchos que todavía lo tienen y muchos que recomiendan no seguir su compra, su comercialización, pero hay muchos propietarios que ven la condición de los equinos y como que quieren brindarles una mejor calidad de vida a pesar de todo esto, porque no querían seguirlo reproduciendo y muchos de ellos los querían hasta el punto de sacrificar, pero los que quieren realmente la raza y la aprecian como tal, pues están dispuestos a afrontar todo lo que esto lleva consigo y a cuidar del animal. Entonces la Universidad de Davis, como les comento, hace un testeo genético a nivel de las vellosidades pues de la cola de los equinos, ¿sí? En donde les pide muy explícitamente a los propietarios y al veterinario que extraigan el pelo de la raíz, ¿sí? Porque la raíz es la que contiene a nivel de toda esta grasa de la raíz el material genético, ¿sí? Y con esto pueden ellos evaluar y testear. Este es el método más confiable y más seguro. También realizan electromiografías para determinar pues los impulsos a nivel de las contracciones de los músculos. Electrocardiogramas, pues a nivel del corazón, no es muy diciente porque hay un montón de enfermedades que generan alteraciones del ritmo cardíaco. Y pues el desafío del cloruro de potasio, que básicamente se da porque se expone al animal a un suministro de cloruro de potasio y se espera unos minutos a que desarrolle o no desarrolle la enfermedad. Si yo me excedo con la carga que le voy a dar al animal y es un individuo que yo no sé, sea homocigoto, pues obviamente va a tener un cuadro que se va a complicar y si yo no lo trato de manera inmediata, pues muy posiblemente le genere la muerte. Entonces no recomiendan realizarlo. Y como se cree, se presume por algunos médicos veterinarios que como tal yo lo podría medir en sangre, pero esto no es nada correcto. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo medir los niveles de potasio en sangre, ¿sí? En los equinos hay algo que a nivel de, postpandreal, ellos tienen una alteración, un incremento normal de ese potasio, ¿sí? Que cuando nosotros lo tomamos puede decirse, no, está súper alto. Es decir, esos 3.79 milimoles por litro en un individuo que no ha sido como tal alimentado de ninguna forma, eso es altísimo. Pero en un equino que ya se alimentó, postpandreal, eso es normal, ¿sí? Entonces, si nosotros no realizamos una buena medición y como tal no le decimos al propietario, ok, no lo voy a alimentar, yo le tomo la medición de sangre, es muy difícil y de por sí no es muy diciente porque también depende del individuo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no se recomienda del todo realizar esta toma de plasma, pues para analizarlo, ¿listo? Entonces, tratamiento. ¿Cómo lo trato? Dependiendo del ataque que yo vaya a tener. Si tengo un ataque leve, lo que me recomiendan es que yo lo ejercite. Lo haga caminar lento para que ese estímulo me libere adrenalina y esa adrenalina pues me conlleve a disminuir pues también la despolarización de la membrana y haya poco a poco como una relajación muscular, ¿sí? Sin embargo, si yo lo hago de manera pues muy acelerada, pues obviamente el músculo va a estar trabajando con mayor presión y lo que me va a desencadenar pues me va a empeorar el cuadro y puede atentar tanto a la vida del caballo como de nosotros mismos porque en ese momento puede tener alteraciones físicas muy graves, tirarse encima del médico veterinario, encima del propietario y complicamos aún más la situación. Entonces es de principal cuidado que se realice con cautela. También se recomienda suministrar granos, en este caso granos como avena, como maíz, básicamente carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos carbohidratos son pues glucosas, ¿no? Cuando se metabolizan son glucosas. Y el aumento de glucosa a nivel sanguíneo genera la secreción, pues como tal insulina a nivel pancreático. Y esta insulina, esta liberación de insulina, lo que me va a hacer es que me regula, aparte de que me regula los niveles de glucosa en sangre, me regula los niveles de potasio también. Por eso es que lo recomiendan.
Alguna literatura también recomendaba la suministración de melaza que no contenga potasio, ¿sí? Pero, y si la contiene, que contenga pues pocas cantidades, pero usualmente las melazas contienen potasio. Entonces, se recomienda que se haga de forma casera, con panela, que siempre sí se sabe que se tiene un equino, en este caso que tiene la enfermedad, pues hacerle melazas caseras que no contengan esa cantidad de potasio, y en casos de cuadro, ya, suministrárselo. Y eso es santo remedio, les ayuda pues en el cuadro leve. También las tabletas de acetolamida, ya les explicaré la dosis y todo eso pues en la siguiente diapositiva. Y administración intravenosa de epinefrina, intramuscular, perdón, de epinefrina, también contribuye a disminuir el cuadro de las miotonías y la debilidad en el individuo, ¿sí? Y pues también a evitar la posible, si ya se nos complica demasiado, pues un posible fallo cardíaco. Eso se reporta. En ataques severos, pues yo debo tener precaución en el colapso del animal, debo leer sus movimientos, debo saber la situación, el entorno, con que muy posiblemente se puede hacer daño, porque esos individuos, si bien puede que salgan del high PP, pero muy posiblemente al momento de la caída se golpeen demasiado duro y pues terminen muriendo por el golpe, por ese posible, pues ese colapso que se dio, que por la misma enfermedad. Un tratamiento típico, la administración de medicamentos intravenosos, como lo pueden ser las glucosas, las dextrosas intravenosas, y pues ya en casos donde hay obstrucción de las vías aéreas, se recomienda hacer de base, como lo vemos ahí en la imagen, una traqueotomía para facilitarle la respiración y que nuestro individuo no desfallezca. Entonces, esto es prevención y control y tratamiento, todo junto, ya que, como les mencionaba, pues nosotros debemos tener en cuenta las alteraciones de la dieta, ¿sí? En estos individuos lo que se recomienda es evitar las dietas altas en potasio. Mucho así la alfalfa, ¿sí? Como les menciono ahí la melaza también pues contiene altas cantidades de potasio, suplementos con electrolitos y también los henos. La materia que ya está seca, ¿sí? Como tal, ella ya tiene altas concentraciones de potasio. Esto entra ahí con evitar la alimentación en las pasturas secas, ¿sí? El pasto, principalmente pues el que está en pradera, tiene altas cantidades de humedad, lo que hace que los niveles de potasio se vean regulados por esa agua. Entonces es benéfico que se le suministre este tipo de pastura, que vaya y pastee de forma natural, en lugar de que lo suministremos en heno, como se suele hacer en los establos, pues en las pesebreras como tal. Aparte, pues lo que también le podemos dar puede ser avena, trigo, maíz y salvado de trigo, que les contribuye pues en lugar de darle alfalfa u otro tipo de alimentos, darle estos que les acabo de mencionar, pues para evitar que les dé high PP. Los suministros de glucosa mayores, en este caso lo puede ser la dextrosa intravenosa, y también mencionan que el boroglutonato de calcio lo que hace es que aumenta el potencial de acción de la membrana, ¿sí? Y con esto vamos a reducir la excitabilidad. Hay estudios que reportan que sí genera mejoras, pero hay unos que no. O sea, no dicen como que empeore el cuadro, pero dicen que simplemente no funciona. Entonces, pues lo puse ahí y le hago la acotación, porque pues también como que depende del equino y depende del grado de potasio que tenga en sangre y pues las alteraciones metabólicas en sí. Y ya entrando al suministro de los medicamentos, vamos a tener dos. Uno va a ser la acetolamida y el otro va a ser la hidroclorotiazida. A las dosis que están ahí y a las frecuencias, los dos se suministran vía oral. Y pues básicamente lo que hacen estos medicamentos es que van a aumentar la actividad renal de la ATPasa, ¿sí? De la ATPasa sódica. Y esto lo que conlleva es que se excreten mayores cantidades de potasio, con lo mismo unido con la aldosterona que les comenté en la fisiopatología. Entonces, suministrarle esa tableta pues le favorece el cuadro de manera directa. Puede ser para casos leves como para casos crónicos. Eso es algo indispensable que debemos tener a la hora del botiquín. Entonces, en este caso, lo que se recomendaría sí o sí tener un botiquín de high PP puede ser acetolamida, hidroclorotiazida, dextrosa para suministrar intravenosa. También muy posiblemente realizar las melazas que les comenté de forma natural, y si no se da melaza, suministrar pues los carbohidratos como la avena, el trigo, el maíz y este tipo de alimentos que aumentan los niveles de glucosa en sangre. ¿Listo? Eso es como mis principales en una prevención para mi high PP o pues para un control como tal. Y pues ya el pronóstico en estos animales es bueno, desde que yo sea consciente como propietario de la nutrición que requiere mi animal. Entonces acá en un artículo que encontré de la Asociación Americana de Cuarto Milla,
Ellos enfatizaban mucho en el suministro como tal de la avena, que era uno de los granos más recomendados para estos equinos, que trabaja supremamente bien, que les es súper palatable, que les encanta, y pues que es muy difícil que generen alteraciones en ellos, pues por lo seguros que son. Entonces, eso sí es fundamental hacérselo conocer al propietario, para que cuando adquieran esos equinos, como les mencioné, hay unos que están completamente dispuestos a solucionar la enfermedad, pues la lleven de la mejor manera. Pues lo otro también sería ideal no reproducir estos equinos para que no sigan sufriendo, para que la enfermedad no se siga diseminando. Es importante informar al médico veterinario de las anestesias, ya que estas pueden ser complicadas en los equinos que tengan estos signos. Y pues también tener en cuenta que el exceso de frío y los momentos estresantes en los animales son desencadenantes de los episodios. Debemos saberlo tratar, debemos tener la cordura suficiente para el manejo y el propietario debe ser consciente de que su animal lo tiene, tener un correcto diagnóstico. Por eso Estados Unidos está súper avanzado en esto y se encarga de que todos sus equinos, para evitar lo del doping, para que puedan participar completamente bien, para que tengan calidad de vida, pues la situación amerita que sea tratado y que sea diagnosticado, y es completamente normal que algunos equinos pues todavía tengan esta enfermedad y sigan su vida normal. Entonces pues me parece algo bastante provechoso. Y ya, muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado y que hayan aprendido un montón. Esta es la bibliografía que utilicé para mi trabajo.